Como podréis haber comprobado en el canal, cuando compré Enotria de salida hice unos vídeos comentando qué me estaba pareciendo el juego tras ver, la nefasta cobertura y aceptación por parte de algunos del juego. Con este tipo de cosas te das cuenta de lo variados que son los criterios, las opiniones y las actitudes de los jugadores. Dejando de lado los comentarios trolls de gente que tiene una vida por lo visto bastante aburrida y de una fauna similar, la verdad es que hubo comentarios interesantes que dan que pensar. Como he dicho, en las redes las cuentas trolls o diseñadas para dar rienda suelta a los odios de cada uno, son muy habituales, así que nunca te puedes fiar de si lo que te comenta alguien va en serio o simplemente es un tarado más. Pero me encontré alguna cuenta como la de Erpaco y un número que soy incapaz de memorizar que decía que era desarrollador de videojuegos e hizo algunos comentarios que me parecieron muy interesantes y que en un mundo más normal deberían ser más habituales. Esos comentarios iban muy en la línea de lo que suelo opinar y defender, en la que con mis errores y aciertos intento apreciar el trabajo que puede haber detrás de un desarrollo de una obra o de un juego. Que ha costado lo suyo crear y no intento no limitarme a decir solo obra maestra o mierda. Desgraciadamente, usuarios que aporten comentarios como el de esta cuenta no suelen ser muchos, o al menos yo no los veo tanto en canales dedicados a este género. Otra cuenta suscriptora del canal, Iker Gema, me avisó de que la página de Vandal había hecho un análisis sobre Enotria y que su nota había sido la de un 5. Fui a leer el análisis y decididamente el redactor había experimentado el juego en Play 5 de una forma totalmente diferente a la mía. Tras 30 horas de juego, puedo decir que mi experiencia con el juego ha sido notable y, como comenté en los vídeos, el juego tenía mimbres para haber sido muy bueno, pero se había quedado a las puertas de conseguirlo, fallando en determinadas cosas que, siendo sincero, ya sabía que a muchos jugadores no les gustaría y que seguramente masacrarían el título. Algunos por poca paciencia, otros por un criterio muy diluido, casi formado por la opinión de otras personas más influyentes, y también, por supuesto, y con todo derecho y razón, por tener unas exigencias muy altas a la altura de otras obras que han sido, que han salido con mayor nivel, como por ejemplo, como no, los juegos de From. El análisis de Vandal yo creo que va por esa línea, la de la exigencia y expectativas que, si no se cumplen, influyen de forma notoria a la hora de valorar algo. Y me parece genial, solo que me parece bastante injusto que se apliquen ciertos baremos a unas obras y a otras no, o se recurra a la exageración para comentar lo negativo. Claro está que existe la posibilidad de que los bugs que sufrí yo, que fueron bastante asumibles, tal vez a este analista le ocurrieron otros que no lo harán tanto. Es una posibilidad, no lo niego. No voy a meterme en comparaciones de notas y ejemplos de cómo a ciertos juegos con más renombre o con exclusividad se le permiten con mucha más tolerancia los bugs o las bajadas de frame rate o texturas más o menos pulidas. Estoy seguro de que los que estéis viendo el vídeo tenéis el suficiente bagaje en el mundo del videojuego para saber que esto es un hecho y conoceréis ejemplos de ello. Y no es el objetivo del vídeo. Realmente lo que me hizo preguntarme tras ver ciertos comentarios, ciertos análisis y opiniones, y las muchas opiniones que recuerdo y que siguen repitiendo los youtubers y referentes en torno a muchos juegos, es el hecho de que hay un punto en este género, el de los Souls-like, que está, yo creo, tal vez, demasiado valorado por la comunidad: la dificultad. El factor de la dificultad supongo que es un punto que se puede aplicar al videojuego en general, pero como este canal está dedicado a lo que está dedicado, voy a comentarlo sobre el género Souls-like. Como amante de estos juegos, es un apartado de ellos que creo que es importantísimo, pero a veces me da la sensación de que se ha llegado al extremo de lo absurdo. En el caso de Enotria y otros tantos, mucha gente ha valorado estos juegos haciéndolo casi exclusivamente desde la perspectiva de la dificultad, como si el hecho de que un juego sea bastante accesible no pueda ser realmente interesante. No descubro nada, por supuesto. Esta comunidad se ha alimentado casi desde sus inicios con esta premisa: la dificultad. Alimentada esta leyenda también, por supuesto, por todos los palmeros que han ido siguiendo
o surgiendo alrededor de la comunidad mientras ésta iba creciendo y convirtiéndose en moda, como si realmente fuera algo novedoso, como si From y el género Souls-like hubiera descubierto que la frustración y la paciencia es un factor más a la hora de diseñar cierto tipo de videojuegos. A los que seáis más jóvenes os recomiendo que viajéis al pasado con emuladores y probéis videojuegos antiguos, por ejemplo del Spectrum o arcades donde te gastabas tus moneditas, y vais a comprobar lo que eran videojuegos diseñados para putear al jugador. ¿Y sabéis qué? No había tanta necesidad de reafirmarse como ahora. Los videojuegos eran generalmente complicados y la gente los jugaba sin la necesidad, casos excepcionales aparte, de regodearse en explicarle al resto que eran jugadores con una habilidad por encima de la media. Y cuando encontrabas un videojuego que estaba chulo pero no era tan difícil, normalmente no recurrías a despreciarlo, más bien lo disfrutabas apreciando lo bueno que tenía. En la comunidad de los Souls-like hay una tendencia bastante habitual de usar adjetivos que minusvaloran el juego cuando este no tiene una dificultad lo suficientemente alta. Iba a decir bastante alta, no, pero tiene que ser lo suficientemente alta. Y ya no hablo de juegos en sí, sino incluso de valorar jefes o zonas de juego con esta premisa, y sinceramente me parece algo que roza lo ridículo. La dificultad es otro de esos factores en un videojuego que pueden ser muy interesantes, divertidos y, depende del enfoque de la obra, vital. Pero no creo que tenga que ser el baremo principal para disfrutar de algo y, como he dicho, parece que en esta comunidad es algo que para muchos tiene que ser primordial. Y me parece genial, dependiendo de lo que busques, pero creo que a veces se desprecian cosas simplemente por el hecho de que no nos ofrecen lo que nosotros queremos. Es un tema peliagudo y complicado para ponerme yo aquí a soltar la gran verdad, pero a veces creo que tengo los recuerdos algo distorsionados. Yo ya no sé si es por el paso del tiempo o porque de tanto escuchar ciertas frases y conceptos me han distorsionado los recuerdos. Cuando la Wii de Nintendo reventó el mercado del videojuego con unas ventas brutales y vino la casualización de los juegos para el público mayoritario, bueno, pues parece que se entró en una época oscura donde todo el mundo se hizo gamer y los videojuegos dejaron de ser cosa de los frikis y los empezaron a disfrutar gente de toda índole, edad, posición social, condición sexual, etc. Aquello, al parecer, en parte, hizo que el videojuego mutara a algo diferente y, según muchos, se crearon juegos en los que ya no había originalidad ni esencia y que trataban al jugador de un soberano gilipollas. Entonces llegó From Software con dos cojones, el izquierdo llamado Demon's Souls y el derecho llamado Dark Souls, y volvió a poner el videojuego donde siempre debió estar, en el lugar donde putea al jugador, le hace esforzarse, tener un trabajo extra que es investigar el lore y comprenderlo, competir con otros jugadores y después de todo esto, curarle la depresión. ¿Que parece que estoy exagerando? Pues hay veces que escucho opiniones que son poco más o menos esto que he descrito. Como si los videojuegos de, por ejemplo, la generación de 360 y PS3 fueran todo Assassin's Creed aburridos o juegos que te llevaban de la mano a todos lados y donde los jugadores eran medio idiotas que se pasaban los juegos con una mano mientras con la otra se sacaban una carrera de papiroflexia. ¿Había una tendencia a facilitar en muchos juegos la experiencia al jugador? ¿Había una tendencia tal vez de hacer muchos juegos más cinematográficos? Pues sí, probablemente. Supongo que ha sido parte de la evolución del videojuego hasta donde estamos ahora. Pero como siempre, se tiende a la exageración hasta el extremo. Si no recuerdo mal, esto no es del todo fiable porque mi memoria es lo que es, pero leí un dato en el que en Estados Unidos salieron más de 500 juegos físicos en Play 3. Más de 500 juegos en el catálogo de una máquina, sin contar, claro está, los digitales. Imagino que según hemos aceptado todos, la mayoría eran súper fáciles, nos trataban como tontos, estaban mal diseñados y no ofrecían nada interesante hasta que llegó Demon's Souls de From Software. ¿Captáis por dónde voy? Por la exageración y la ironía. Hay una parte de la comunidad del videojuego en la que parece que para jugar a un videojuego te tenga que cambiar la vida, que te tenga que ofrecer una experiencia extrasensorial o un reto que te haga superarte a ti mismo.
Que luego la realidad es otra. La gente se ha matado a jugar a juegos de granjas en Facebook, a juegos de móvil simples que lo único que intentan es ofrecerte entretenimiento, o a mundos abiertos que según los más gamers eran todo genéricos y poco interesantes. Luego, como digo, las ventas y las preferencias de muchos jugadores resulta que son otras. Pues permitidme que diga que con los Souls-like y la dificultad pasa lo mismo. Escuchas y lees a muchos decir que si tal jefe es fácil, que es regulero, poco interesante o que el juego es meh. Luego ves a mucha gente que no hace tanto ruido y resulta que el tal jefe les ha encantado o que el juego meh lo han platinado o reventado a base de horas por todos sus poros. Y es que parece que hay una regla no escrita en la que para poder disfrutar de un Souls-like este tiene que ser jodidamente difícil, como si no se pudiera disfrutar de él, no sé, por su diseño, por su apartado artístico, por su historia o por ofrecer una aventura al jugador en el que la experiencia no sea sudar sangre. Aunque luego la realidad, la terrible verdad en muchos casos es que la dificultad es buena o mala o sorpresa según nuestros gustos, claro está. Se tiene que amoldar a nosotros para hacer un verdadero veredicto. Si los jefes son fáciles, es que me aburro. Si el recorrido hasta el jefe es difícil, dificultad artificial. Si el juego te ofrece herramientas para facilitar el avance, como invocaciones o ayuda online, eres un pringao que no tiene la habilidad suficiente para estar las horas que haga falta para matar a ese jefe en calzoncillos. Y así, continuamente, con cada juego nuevo. Con cada lanzamiento de From Software resurge el original debate en las revistas y en los canales de videojuegos, como digo, el original, el debate con mayúsculas. ¿Debería From Software incluir en sus juegos un selector de dificultad? Por supuesto, ellos saben que esa pregunta es una mierda tan líquida y maloliente que seguramente algún redactor en su foro interno se avergüenza de volver a hacerla. Pero saben que funciona, que da visitas y que parte de la comunidad entra al trapo como un toro al capote. Y no es porque el debate en sí no pudiera ser en cierto modo interesante, porque podría serlo. Se podrían enfrentar posturas contrarias, por ejemplo, las que defienden el hecho de que una obra tiene que ser como sus creadores quieren que sea, pues así esta tiene una esencia más acorde con las ideas y creatividad de sus diseñadores, o que los que defienden un modo más fácil en estos juegos expongan sus argumentos, por ejemplo, que estos juegos tienen tanto que ofrecer que un modo más accesible puede atraer a jugadores a los que nunca les han interesado estas obras, o para aquellos, por la razón que sea, no tienen la habilidad suficiente o el tiempo necesario, pero les gustaría disfrutar de ellas. Y que les rebatan con argumentos el por qué ese modo más accesible ya está disponible realmente en el juego, con las ayudas que ofrece y bla bla bla. Debatir con argumentos y exponer opiniones e ideas. Pero todos sabemos que esto no es así, que lo que se busca es enervar a los que creen que cuando juegan a estos juegos de forma difícil se están sacando los huevos como si se hubieran sacado una carrera de medicina. Se busca revolucionar el gallinero, voy a decirlo así, el gallinero de los flipaos y los jugadores más infantiles. Como llevo repitiendo durante todo el vídeo, luego la realidad para la mayoría es otra cosa. Dejando claro que a mí el DLC de Elden Ring me ha parecido maravilloso, bueno, pues muchos influencers y gurús del género han estado dando saltitos de alegría porque este DLC tenía unos jefes difíciles, agobiantes, o que incluso han obligado a muchos jugadores a cambiar la build para poder derrotarlos, cuando normalmente antes esto no era necesario. Estos youtubers contentos, pues oye, acaban matando a estos jefes con previo entrenamiento a nivel 1, en no hit o con un matamoscas, como si esa fuera la experiencia habitual de la gente que juega normalmente a los juegos de From. Repito, luego hablas con estos, entre comillas, jugadores de a pie y la realidad y preferencias suelen ser otras. Como digo, esta gente, estos youtubers contentos, diciéndole a su audiencia a veces de forma implícita, con sus actitudes o determinados mensajes, cómo se deben jugar estos juegos. Otros directamente ya lo hacen de forma explícita. ¿No os habéis fijado nunca que en la mayoría de casos estos referentes os dicen que no hagáis caso a los elitistas y juguéis como queráis, que podéis invocar a la lágrima mimética, utilizar esta o aquella build o arma overpower, pero casualidad ellos no lo hacen nunca o casi nunca?
que incluso alguno de ellos ignoraba en determinados juegos para qué servía algún objeto que era muy útil para potenciar una invocación. Ya lo sé, me vais a decir que es que ellos prefieren una experiencia en solitario, el reto, el superarse, que prefieren ese enfoque que te ofrece el juego. Pues claro, y yo a veces también. El problema no es ese, el problema es que, aunque a veces no lo hacen conscientemente, parece que siempre deben mantener una pose, un nivel, un estatus de jugador y por lo tanto no deben usar ese tipo de ayudas. Y no os confundáis, la mayoría lo hacen por miedo a su público. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Mal pensado. Pues mira, más de 1, 2 y 3 veces he visto a youtubers grandes excusándose frente a su audiencia, explicando el porqué de usar una guía, una invocación o determinada build, o destacando en qué intento consiguieron derrotar a tal o cual jefe. Repito, estoy seguro de que a veces no lo hacen de forma consciente, pero ahí está, la actitud, la presión y la puta toxicidad implícita que algunos intentan blanquear diciendo que son solo unos pocos, pero que hacen mucho ruido, cuando ellos mismos están muchas veces atados de pies y manos, obligados a jugar a estos juegos seguramente de una forma a veces que no les apetece. ¿Lo entiendo? Por supuesto. Si esto se ha convertido en un trabajo, tienes que hacer ciertos sacrificios y dejar de disfrutar ciertas cosas como hacías antes. Pero no me negaréis que es ciertamente algo triste. En este canal no vais a encontrar a alguien que tenga una gran habilidad a los mandos o un especialista en el lore, o a alguien que se vea obligado a hacer o decir ciertas cosas para contentar a parte de la comunidad. Solo vais a encontrar a alguien que le gustan mucho estos juegos, a alguien que intenta ser honesto con sus cagadas, con su opinión y su forma de ver las cosas. Y eso puede que parece que conlleve una gran dificultad, pero la verdad es que no es así. Un saludo y hasta un próximo vídeo.